¿Tienes teléfono analógico? ¿Alguien tiene? ¿No tiene? Nadie. Yo tengo. Teléfono fijo. Vos, Fijo. analógico. Disculpa la ignorancia tecnológica. Disculpa la falta de ignorancia. Tengo teléfono fijo. Bueno, no lo tengo yo, lo tiene mi madre y lo usa. Cotes definitivamente está en la terapia intensiva y yo creo que sí. Solamente se trata de que lo retiren el respirador y chao, y muerto. O sea, que lo desconecten. Porque es una situación ya que, o sea, al parecer no se va a revertir con el tiempo. Y por lo menos llevamos ya 10 años mínimamente en el que una cooperativa no genera ganancias, genera pérdidas. ¿Cómo están? Buen día, bienvenidos y bienvenidas a El Furgón de Cola por Correo del Sur Radio. Muchísimas gracias por estar en nuestra compañía. Y si usted tiene o es accionista de Cotes y de pronto quiera pues comentar respecto al tema que vamos a abordar, adelante. Lo cierto es que la cooperativa de teléfonos o de telecomunicaciones Sucre está en terapia intensiva, la situación es crítica, ya se han acumulado 129 millones de déficit en los últimos por lo menos 6 años y eso debe ser un poco más. Y si eso lo transformamos en dólares, estamos hablando ya de una pérdida de 28 millones de dólares. Los trabajadores no reciben ya 7 meses y el 40% de un octavo mes sus salarios. ¿Qué se puede hacer con esta cooperativa? ¿Qué soluciones se las puede encontrar? De pronto en algún momento se ha hablado, ya se dice de que se pudiera incluso declarar la quiebra, pero hasta ahora no hay ninguna decisión al respecto y todavía hay quienes creen que esto se puede revertir. ¿Será así? Bueno, a ver, primero yo tengo teléfono, pero solo sirve para que me llame mi madre. Uno de los peores, digamos, formas de morir de una telefónica del siglo XX, ¿no es cierto? Debe ser que la desconecten. Entonces estamos a punto de desconectar básicamente a Cotes. Ahora, o sea, esos tiempos en los cuales si vos tenías línea era básicamente una inversión. Yo me acuerdo que podías venderlo en $1,000, $1,500, algo así. Nunca bajó de $1,000. Yo me acuerdo. La inversión. El tener una línea telefónica. Entonces, claro, todos invirtieron. Yo creo que todos nosotros tenemos una línea telefónica que nos servía como eso ya. No vale, yo creo, ni un centavo. Es decir, no creas, no. De pronto. O sea, ¿quién te va a comprar una línea telefónica de Cotes? Una línea así alámbrica, no inalámbrica, ¿no es cierto? Es decir, nadie. Y el problema ha sido que muy tarde. Lo que quiere decir que has perdido. O por lo menos tu mamá ha perdido su inversión. Hemos perdido como en la guerra. Entonces yo estoy hablando de tiempos en los cuales pues Cotes de alguna manera invertir en Cotes, tener una línea de Cotes aquí era un privilegio y era una forma de guardar platita. Y ese es un error, Alex, tu apreciación creo que tiene un error garrafal. A ver. ¿Por qué te digo esto, Alex? Porque en realidad quienes hemos pagado una cuota de $1,500 en su debido momento. $1,500. Sí, $1,500. Lo hemos hecho ¿para qué? Para ser socios de una cooperativa. Exacto. A cambio de esos $1,500, la cooperativa te entregaba una línea telefónica. Ahora, en esta situación, si de pronto nosotros podemos decir que como socios, por el valor o por el mercado o por la necesidad de uso, una línea telefónica ya no cuesta absolutamente nada, no debemos perder de vista que en realidad nosotros los socios somos los dueños de la cooperativa, no somos los dueños de la línea telefónica, somos los dueños de la cooperativa porque nos hemos hecho socios, somos accionistas de la cooperativa. Y esta cooperativa, Álvaro precisa que claro, es una acción, claro, la línea telefónica implica una acción. Implica el cambio por una acción, nada más, ¿no? O sea, porque en lo ideal, Luis Alberto, porque en los papeles, como diría Edgar Marín, ni en los papeles. Lo que pasa es que la cooperativa tiene, por ejemplo, propiedades.
tiene un edificio muy bien ubicado, tiene terrenos, tiene camionetas, tiene varias, a ver, la cooperativa tiene varias propiedades, varios inmuebles, de eso somos dueños los accionistas. Eso es lo que no debemos perder de vista. No debemos decir porque esta línea ya no se utiliza, ya no sirve, aquí yo perdí mi plata y listo. No, eso está mal en la concepción, porque nosotros, los que tenemos una acción en la cooperativa, somos los dueños de la cooperativa. Y si el día de mañana, nos pongamos el caso, nos pongamos en el caso, si el día de mañana se decretara o se dijera que se nos cierra la cooperativa, y esta cooperativa tiene deudas que cumplir con sus trabajadores, lo primero que debe hacer es cumplir. Pero si de eso sobrara alguna plata, nos repartimos entre los socios. Esa es la lógica de la cooperativa y no debemos perder. ¿Por qué digo esto? A ver, Alex, ¿por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en realidad toda esta situación de decir, como mi línea telefónica ya no vale nada, entonces yo me alejo absolutamente de la cooperativa, y no es así. Tenemos mucho interés en esa cooperativa. Algunos. Y no vengamos con eso. Y ese ha sido uno de los problemas, yo creo, de inicio y de raíz de la gran crisis de Cotes. Está bien lo que tú dices, es decir, de manera formal todos somos socios, ¿no es cierto? No es que solo nos compramos una línea telefónica, sino que somos socios, que deberíamos participar todos en el futuro, en el control, etcétera, de esta empresa al final cooperativa que era Cotes, ¿no es cierto? Pero eso nunca ha sido así, señores, jamás. La gente de a pie, la gente como mi madre, compraba su línea pensando en su línea. Que estaba comprando una línea. Sí, estaba comprando una línea, y jamás se ha metido en estas huevadas que sí, mucha gente, eso sí, ha visto a Cotes siendo así como una cooperativa, teniendo su línea, se ha metido a dirigir esto y a no soltar la mamadera. Porque esto ha sido una mamadera también constante, querido, ¿no es cierto? Y no somos todos. Yo no he estado pensando, aunque al final alguna vez, viendo que todos se metían, dice, yo, ¿por qué no puedo ser consejero de Cotes? Sí, puta, aquí el que más, el que menos, y gente que se ha repetido durante 20 años, 30 años, señores, ahí. No me jodan. Entonces, una cosa es lo que dice Guevara en su propiedad, porque es tengo un sueño, el exacto, ¿no es cierto? Ahora nos ha salido ya. Entonces sí, tienen razón, es decir, nosotros no sabíamos, o mucho, yo creo que la mayoría de la gente, que esto es así, sino que compraban, y aquí está, querido. También reveló que las acciones bajaron su costo $1,700 a $1,200 en los papeles de tu línea, ¿no es cierto? Pero porque en los hechos una línea telefónica se vende actualmente, es decir, ya no se vende la línea, no la línea telefónica, lo que dice Guevara, es decir, tus acciones que se materializan en una línea telefónica y en un número, pues cuesta entre $300 y $500. A ver quién te paga por eso, seguramente alguna oficina. Claro. Bueno, el problema ha sido ese. Primero, que la gente, toda la gente, ¿no es cierto? La mayoría, no digo que todos, porque una minoría sí se ha enquistado en Cotes, sabiendo la lógica esa perversa de que puedes sacarle plata porque eres, por participar, etcétera. Se ha vuelto además un trofeo político, se ha vuelto escalera política. ¿Cuánta gente ha comenzado siendo consejero de Cotes para después lanzarse? El mismo, yo me acuerdo de uno de ellos, ahí está, que ahora ya no lo veo, que era del MAS, llegó a ser gobernador, un choco, amigo. El David Sánchez. Gente como el David Sánchez comenzaron así como consejeros de Cotes y después saltaron y salpicaron. Cotes ha sido básicamente una cueva, no voy a decir de ladrones, pero de vivos, sí. Entonces, y muchos de esos vivos se han reciclado durante miles de años, y si no se han quedado en Cotes, han saltado así, han salpicado como ranas, ¿no es cierto?, al asunto político, público, etcétera. Y aquí tenemos las consecuencias, querido. Ahora, Alex, ya has votado la bilis, has renegado carajo, por diestra y siniestra, pero ahora de lo que se trata es de qué. Bueno, ya. De ver definitivamente, y cada uno de los socios tenemos que preguntarnos, ¿podemos recobrar algo de nuestra inversión en este momento? ¿Qué necesitamos o qué se debe hacer para recobrar esa inversión? Una cosa ya es clara y está muy bien señalada, que
en la actual condición o con las condiciones como se hace comercio, cómo se ofertan los productos en cotes, ya no funciona. Ya no funciona. Nos han dicho otro dato también que ha publicado Correo del Sur, es que de cada 6 millones que te cuesta gastar en el mantenimiento o en el funcionamiento de la cooperativa, solamente vos puedes recobrar 4. Resulta que al mes pierdes 2. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Como esta situación de déficit se ha arrastrado no meses, sino que se ha arrastrado años, por lo menos 10 o más años ya de este déficit, ¿qué le queda a la cooperativa? En mi criterio, le queda a la cooperativa que por la situación de los mismos trabajadores debe nomás decretarse la quiebra. Joder. No queda de otra. Sí, así de claro. ¿Y en qué sentido? ¿Y en qué sentido voy a estar, Alex? Guevara, el catastrófico. El quebrador. Listo. Claro, este man vio bien Titanes en el ring y la quebradora. Pero es que no te queda de otra. O sea, ¿qué sentido tiene? Alex, ¿qué sentido tiene seguir trabajando con una empresa o con una cooperativa que día que pasa vas pues cavando más profundo y más profundo, mucho más profundo? Entonces aquí tiene que haber ya una decisión. ¿Para qué? Primero, se debe garantizar que se pague a los trabajadores lo que se los debe, por una parte. Por otra parte, se debe garantizar que se paga a los trabajadores sus beneficios sociales. Pero ya, y para pagar todas esas cosas, hay que vender. ¿Qué necesitas? Tienes que vender, no te queda de otra, porque si no, ¿qué al final? Estos déficits, ¿cómo se van a empezar a cubrir en el día de mañana? Se van a empezar a cubrir con créditos. O sea, vas a decir, présteme, por favor, que necesito pagar a mi trabajador. Présteme, que necesito pagar. ¿Y quién le presta? ¿Quién le presta? Además, te pueden prestar como garantía el edificio, los terrenos que tengas, te pueden prestar. Hay un apunte importante. No tengo en mente el dato, lo voy a revisar. En la entrevista que ayer nos daba Edgar Marín, decían que los inmuebles de la cooperativa no están a nombre de la cooperativa. Eso, hay unos 5 inmuebles, mencionó eso. Bueno, eso sería... Puedo estarme equivocando en la cifra, pero unos 5 inmuebles, y de esos 5 inmuebles, uno, el que ustedes ven, el principal, es el que recién tiene saneado su derecho propietario. Al lado del principal, además, al lado del principal hay esta plazuela que está en disputa en Entel, pero claro, mientras se peleaban con Entel por el tema de la plazuela y del espacio y no sé qué, no nos enterábamos nosotros que hay otros 4 inmuebles que no tienen el derecho propietario saneado. Entonces, yo por ejemplo, no comparto lo que dices tú, porque primero que se intente reestructurar para ver si queda algo para pagar a los trabajadores y luego devolver a los socios, porque si no, tal como están las cosas, yo no le veo mucho futuro a quebramos y devolvemos todo. Al margen de esos detalles, es que son detalles. Estos detalles que dices, al margen de estos detalles, que si tiene 5 terrenos y solamente de 5 no está cotes, nosotros todavía no, pero no. Lo que quiere decir que no son de cotes, lo que falta es regularizar el derecho propietario, que es distinto. No estamos diciendo que si antes habían 5 terrenos, por lo menos 4 resulta que no son de cotes porque habían estado a nombre de Álvaro Sotomayor. No se está diciendo, no se ha dicho eso. Entonces, el punto es, si hay una empresa que no genera recursos y que año a año genera pérdidas, lo lógico es pues de decir hay que cerrar. Lo lógico es de decir hay que cerrar. Duela a quien le duela, hay que cerrar. Y cuando se habla de decir hay que cerrar, hay que pensar que hay que cumplir obligaciones, cumplir con los salarios de los trabajadores y cumplir con el pago de sus beneficios sociales. ¿Y ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con qué lo vas a hacer? ¿Con qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer con los bienes que tienes. Para eso tendrás que vender, negociar, etcétera. Bueno, ¿y quién decide eso? Nosotros los socios tenemos que decidir. Entonces necesitamos una asamblea. Y al otro lado, mañana justamente hay una asamblea y no sabemos la temática porque hay asambleas que tienen órdenes del día bien precisos, pero esto decía también Marín y eso lo sabemos todos finalmente. A las asambleas de socios básicamente han terminado acudiendo solo los trabajadores, que son socios también, pero solo los trabajadores porque al resto de la gente, lo que decía Alex, no le interesa.
No le interesa. Justamente por esa dejadez, por y esa le interesa desidia. menos ahora que no tiene dinero la cooperativa. No, pero más bien, no es que no tiene dinero. Lo que pasa es que la cooperativa, tiene. y eso iba en mi llevara tercer, el contradictorio. claro, en mi tercer punto, es que debemos darnos cuenta el tercer que punto quienes de este análisis es que debemos tercer punto de esta conferencia magistral sobre debemos Cotes darnos por parte de cuenta, Pache. No, que los socios podemos recuperar algo, por lo menos intentar recuperar algo. Por eso es que yo decía, y en esta condición no tiene sentido seguir esperando 1 año, 2 años, 3 años, porque al final de cuentas la inversión de nosotros, nuestra inversión de los socios se va a perder, se va a terminar. Totalmente. Entonces, de pronto quizás estemos a tiempo de poder decir, cumplamos con los trabajadores, que se les pague todo lo que se les adeuda, nos deshagamos de estos bienes y si nos sobra, aunque sea a cada uno un boliviano, que le toque a un boliviano, por decir una cosa, ¿no? Que puede ser más, que puede ser menos, no sé. Bueno, pero por lo menos creo que en función a esa lógica se tendría que empezar a trabajar ya. Porque otra situación en Cotes ya no tiene sentido, definitivamente, porque por más que se han hecho intentos, hemos siempre asistido a las votaciones, a las elecciones, a las ofertas de los consejeros, y la verdad es que más allá de criticar si han sido eficientes o no, el mercado, las posibilidades de las cooperativas por la regulación de la ley no te permite hacer otra clase de negocios. Simple y llanamente, y ya lo anunciaban hace tiempo, y las cooperativas se pusieron fuerte en su intención de querer cambiar, de modificar ese su estatus y de convertirse en cooperativas que, por ejemplo, brinden el servicio de telefonía celular. El gobierno nunca les ha dejado, y ellos han dicho, esto es el tiro de gracia, y efectivamente pasó siendo el tiro de gracia, y ahora ya es de desgracia, ¿no? Ya está así. Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si una empresa no funciona, está perdida y no tiene futuro, tiene que cerrar. No hay más. ¿No es cierto? No hay más. Ahora, yo no voy a dejar, no voy a dejar de criticar a toda la gente que ha estado metida. El criticón. Alex el criticón, el condenador, el juez y el condenador, en uno. Yo el quebrador, criticón y quebrador. Él y el quebrador, y estamos listos. Es decir, y la reca al aclarador. O sea, en realidad, esto no... ¿Qué programa es este? No solo que esto es culpa de nosotros, que nos hemos cagado porque solo teníamos nuestra línea y fin, y no hemos sabido que somos parte de esto y podíamos hacer más control o lo que sea, ¿no? Sino sobre todo, y también de la gente que se ha responsabilizado por tantos años de la cooperativa. Pero bueno, eso es una culpa compartida, ¿no es cierto? Y esta mañana Gorena decía, ¿no? Gorena decía que todavía se puede. Escúchame, tranquilo. Es decir, ahora, entre ayer y hoy, aquí en esta radio, hemos escuchado 2 versiones así totalmente distintas, ¿no es cierto? Una de Marín, que ha dicho más o menos, estamos pero ha dicho, estamos jodidos. Bueno, lo aclaro, Raika, la aclaradora. No tan distintas, porque en realidad los datos, que son catastróficos difieren de 1 millón. Lo que pasa es que unos han intentado justificar qué es lo que están haciendo ahora, y otros, claro, no. A eso me refiero, es decir, no existe, digamos, una visión conjunta de decir, como Gorena lo escucho ahora, por un lado, claro, por un lado yo creo que Marín, a ver, haciendo una analogía con el campo político boliviano, Marín es como los opinadores que dicen que nuestra economía está jodida y estamos más o menos caminando rumbo al desastre, ¿no? Y por el otro lado, Gorena es Luis Arce, que bien sentado frente a la cámara dice, no pasa nada, vamos a volver a hacer una cooperativa rentable, tu estrategias que no alarmen, por favor, no alarmen. Pero ¿cómo no nos vamos a alarmar, carajo, con estos números? Tu analogía en la forma, tu analogía en la forma está correcta. No en el fondo. No en el fondo, porque la situación de Cotes con la situación del país definitivamente difiere mucho. Es una maldita analogía. Pero claro, en la forma, pero no en el fondo. No deformes la forma. A ver, que la aclaradora, a ver, que diga,
¿Qué quiere decir? No quiere aclarar nada. No quiere aclarar. La aclaradora, el crítico, la verdad, y el quebrador. La verdad es que estoy de acuerdo en eso. Y siempre lo voy a estar, incluido Fancesa, porque son formas... pero no, Fancesa, nada a que ver, ver, pero es parte, pero pues, déjate de huevadas. Es decir, a ver, tenemos Cotes, tenemos Fancesa, toditas están mal manejadas desde hace 1000 años. Ahorita si no estaríamos en estos problemas. Y eso de meter gente, o sea, yo juro en Alex, serio. nos vas a poner en la situación del suicidio, ¿no? ¿Qué futuro más después de esto? Colectivo, pero es que sí, carajo. Es que tenemos que reconocer nuestra falta, no solo de compromiso, sino así de visión de la realidad y de cómo nos hemos mamado los mejores años, ¿no es cierto?, de Fancesa, y cómo nos hemos mamado los mejores años de Cotes. Entonces, ahora, cuando no vemos que estamos así en el fondo, casi topando el abismo de la piscina, ¿no es cierto?, recién queremos reaccionar. A veces es como dice el dicho popular, o dime que no. Tarde, Marqués. Sí, exacto. Como dices, ya es tarde, Marqués, para pensar, por ejemplo, como dice Julio Gorena, que de pronto podemos tener una opción, podemos tener una opción. Gorena tiene claro, un plan para rescatar. Yo creo que ya es tiempo. Y Julio Gorena es una de las personas que ha estado por varios años, muchos años dentro de la cooperativa. Yo pienso que ya Julio Gorena ya tiene que llegar a un momento de decir, hasta aquí llegamos. No, o sea, tu analogía está bien en la forma y no en el fondo. No de colgar los cachos, porque colgar los cachos implicaría que hasta aquí llegaste, te retiras y punto. No. Personalmente, yo le diría a Julio Gorena, o le digo a Julio Gorena, que en realidad ya es tiempo de que él diga, no podemos más, y vámonos nomás a disolver esto de una vez antes que la situación sea mucho más complicada. Yo creo que eso ya tendría que ser de honesto. Lo otro de decir que sí podemos de pronto tener otras alternativas, otros negocios, ya no funciona definitivamente en la cooperativa. A nadie le debe gustar enterrar algo, ¿verdad? Eso es lo que hablábamos sobre la universidad, sobre Fancesa en su momento. Nadie quiere ser el enterrador. Y yo creo que en esta situación Julio Gorena tiene que tener nomás pues ese valor de decir, ahora tengo que empezar a ponerme en el plano del enterrador porque he sido parte de todo este proceso, y de pronto él nos puede decir, a lo largo de estos años he intentado salvar a la cooperativa, pero llegado el momento no se puede. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro Sotomayor, que tiene que colgar los cachos, sino que tiene que agarrar y convertirse en el enterrador, la aclaradora, el criticón, el quebrador y el enterrador. Ahí está. Oye, pero personajes. Entonces Álvaro Sotomayor le ha dicho que cuelgue los cachos. Álvaro, te está tirando, verás que el Julio es grandote el Julio, verás. Pero si se estaban refiriendo cuántos han sido consejeros, tantas gestiones, yo me refería a eso, ya que dejen de candidatear, porque es más de lo mismo, y por eso que cuelgan los cachos. Al estilo de Evo Morales. Está ¿no? muy bien. Ahora el tema, de acuerdo en el fondo y en la forma. Y ahora si se cierra Cotes, no es decisión de Julio Gorena, es decisión de los socios. Claro, que convoquen y en el orden del día que pongan quiebre de Cotes, y se cierra Cotes, los socios definirán aquí. Ese es el punto. Lo que necesitamos Sotomayor, ¿qué necesitamos? Que alguien en la cooperativa de los consejeros de administración tenga el valor de proponer, trataremos la quiebra de Cotes. Perfecto, pero a mí me preocupa algo más. A ver. Han sido elegidos el 2021 los actuales consejeros. Ha pasado un año, todo el 2022, mutis. Ha pasado medio año, mutis. En agosto se vienen las elecciones y han hablado de Cotes. ¿No estarán buscando otra vez elegidos? ¿No estarán buscando? ¿No estarán? Si las elecciones va a ser en agosto de Cotes, de hecho que mi voto va a ir yo estoy comprometiendo mi voto para el candidato que proponga el cierre de la cooperativa. De hecho, yo voy a votar. De hecho, sí, el candidato que diga, vamos a cerrar la cooperativa, ahí está mi voto. ¿Por qué? Porque va a ser una persona que está teniendo el valor de afrontar esta situación tal cual. Necesitamos superhéroes como alguien que diga yo, bueno. Claro. Y opiniones. Adelante. Ya estuvo. José Rocha,
Querido José, gracias siempre por participar. José Rocha dice al respecto de esta crisis de Cotes y las cooperativas: el problema de Cotes, señores, debería verse como un problema nacional junto a otras cooperativas para resolver de manera macro, ¿no? El problema. ¿Cómo tener coberturas y líneas ópticas para internet u otros servicios desde una red nacional? Cotas de Santa Cruz, ojo, Cotas de Santa Cruz, pese a la pérdida de $20 millones, es la cooperativa que ha hecho mejor las cosas. Creatividad, pero aquí no hay, ya está, ya tantos ya años. fue, claro, ya fue, para mí ya fue, tantos años de déficit, pero... tantos años de déficit, una pérdida de $28 millones. ¿Cómo se está cubriendo esos 28 millones? Nada raro que cuando lleguen los balances nos encontremos con que ya no alcanza ni siquiera los bienes inmuebles que tienes. Ya. Sí, bueno. ¿Qué querías decir, Raika? ¿Opinión? Adelante. Sí, otro comentario. Saludos a Mario Orías, nos escribe: estando fácil, en referencia a lo que está pasando con fácil, difícil se ponen las cosas cuando se administran mal las empresas. El Bicentenario nos encontrará con Fancesa y Cotes quebradas, una patética realidad. Bueno, de repente pues sea el momento de tomar las cosas en serio y ver la realidad como es. Yo quisiera que no nos encuentre así definitivamente, ¿no? Pero tú estás proponiendo la quiebra de Cotes. Por eso, yo estoy proponiendo la quiebra de Cotes para que eso, ¿para qué? A ver, Orías dice, para que de las cenizas renazca una nueva. Pero ustedes sí que son machos para malinterpretar las cosas. Orías dice, ojalá que no nos encuentre el Bicentenario con la cooperativa y Fancesa quebrados, ¿no? Que nos encuentren. Para que eso no ocurra, yo quisiera que por eso ya nomás se quiebre Cotes y cuando lleguemos al Bicentenario ya no vamos a llegar olvidados del asunto. Para cuando lleguemos al Bicentenario ya nos hayamos olvidado. Claro, ya nos hemos olvidado del asunto, claro. Esa es mi posición. Sí, está muy bueno eso. Esa es mi posición, ¿no? Lo de Fancesa no, todavía no. Queda mucho. En realidad Fancesa continúa siendo una empresa que genera ganancias. Opinión. Martínez Joshua. No se le entiende a don Paya. Primero dice y luego se contradice. No me estoy contradiciendo. Vuelvo a aclarar para Martínez Joshua. Sí, para Joshua. No, para Martínez Joshua. Quiero aclarar que cuando Orías dice que el Bicentenario no nos encuentre que nos va a encontrar. Claro, que nos va a encontrar con Cotes y Fancesa quebrados. Entonces yo digo que no. Que sea rápido. Que sea rápido, de tal manera que ya Cotes ya fue. Ya nos hemos olvidado, ya nos dedicamos a festejar el Bicentenario y no estamos llorando porque en Cotes estamos aquí con la quiebra y demás. No queremos un problema. Salvo los 160 trabajadores que van a quedar despedidos. Porque ellos iban a llorar. Es que qué falta de humanidad de este man. Lo que digo de pronto es crudo, pero eso es lo que sucede con empresas que ya no funcionan. Bueno, no tiene sentido. Nosotros definitivamente... Me aclaro, 118 trabajadores. 118 trabajadores y es la pena. A los cuales realmente nosotros nos condolemos de su situación porque no solo Cotes, sino muchas empresas están en la misma situación. Y nosotros, por supuesto, que nos solidarizamos con los trabajadores. Pero de alguna manera hay que ponerle la cara a la realidad. No podemos ya pendejearnos y seguir empeorando las cosas porque es eso. No es otra cosa. Si no asumimos de una u de otra forma el manejo o no manejo de estas cooperativas, empresas que nos las hemos rifado, no todos, ojos, pero sí muchos de los chuquisaqueños y sucrenses se han dado la vida, a ver, devolveme mi periódico, se han dado la vida con estas y en estas empresas que tienen obviamente sus características, que no son unas empresas. Entonces, y aquí hay un dato interesante en esta cuestión que dices de los trabajadores y demás. Sí. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores, Cecilia Campos, precisó que les deben 7 meses, 40% de un octavo mes, pero al mismo tiempo decía, ¿qué podemos hacer? Ir a una huelga, ¿qué sentido tiene si no hay plata? No hay plata, entonces no hay plata, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Esperar, ¿cuánto tiempo? A mí, por una parte, por ejemplo, me preocupa que si seguimos con esta situación de déficit año tras año,
¿con qué dinero vas a devolverles o vas a pagarles las deudas que tienes a los trabajadores? Y con seguridad que varios trabajadores ahí no han cobrado sus quinquenios y demás, ¿no? Entonces, ¿para qué seguir caminando a perderlo absolutamente todo cuando en realidad se puede en este momento de pronto salvar algo y tener algún dinero para cubrir primero a la gente, y si sobra se devolverá a los socios? Pero seguir en este camino yo creo que ya no da más. Alguien ojalá que aparezca y que tenga ese valor de afrontar y de decir, vamos a trabajar para cerrar la cooperativa. Que esa sea de pronto mi propuesta si yo quiero ser consejero. Sí, bueno, vamos a estar atentos. Entonces, a ver, ¿cuál es el destino de Cotes? Si es que asumimos realmente ya la verdad, la realidad de esta cooperativa, que como yo digo, ha sido lamentablemente un poco saqueada también, y ahora pues ahí están los frutos. Ahora, Francesa, estamos, ojalá, pero tampoco se ve muy bien, ¿no ve? Entonces también hay que ver la forma en cómo se puede o no se puede corregir esto, porque si no es un desangre total, como dice Guevara. Es decir, ahorita tenemos 100 y tantos trabajadores que están impagos 7 meses, eso es un montón, ¿no? Eso, claro. Es un montón, y seguramente tienen antigüedades, hay que pagarles. Entonces, si es que llegamos al desangre total, o sea, a que esté ya seco Cotes, ¿no es cierto? Como un cadáver seco, ¿no es cierto? Sequísimo. Sequísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde van a sacar siquiera o van a tener la esperanza esta gente que ha trabajado de manera legítima y que, ¿no? La esperanza de que puedan tener algo de platita de todo este tiempo que están penando. Por una parte, pero por otra parte también es necesario señalar que durante todo este tiempo, lamentablemente, los trabajadores de Cotes no han sabido ser empáticos con su empresa. Es decir, no puedes, y eso es un elemento muy importante también a considerar. No puedes, o sea, pretender seguir trabajando con los salarios que te estaban o te están pagando, si ves que la empresa no da para eso. Definitivamente no da. Claro, como esto, eran inamovibles. Exacto. Pero uno piensa, ¿no? Y dice, pero como esto es Cotes y de pronto es de todos y de nadie, los que debemos sacar nomás nuestra buena tajada son los trabajadores, y saquemos nomás. Incluso, y una anterior vez decía que durante la pandemia, cuando no se ha trabajado, la gente no iba a sus oficinas, los trabajadores de Cotes han terminado cobrando incluso su bono de té. Entonces, ese tipo de acciones también te dicen que cómo es posible que un trabajador, sabiendo que su cooperativa, su empresa, se está yendo al completo desastre, vos sigas sangrando como si nada pasara. En este tipo de situaciones que se ha presentado aquí en Cotes, nos enseña de que los trabajadores también, llegado el momento, debemos ser empáticos con nuestra empresa, sea esta pública o sea privada, y además, porque no podemos actuar de manera tan indolente como esta manifestación de Cotes, ¿no? Irresponsable, hay que tener corresponsabilidad, y en esta situación todos ustedes tienen corresponsabilidad, nosotros también los socios. El 2021 habían 186 trabajadores. Al día de hoy hay 118, entonces algunos sí han tomado esa decisión. Han tomado porque, bueno, habían 186 porque una parte eran temporales también, ¿no? Eran temporales. Ya, bueno, inclusive ya se están buscando responsabilidades. Aquí en el periódico de la capital, por favor, compren, lean, infórmense bien. Es decir, no nos crean así a rajatabla lo que decimos nosotros ni otros. Claro. O sea, cualquiera, usted infórmese bien con fuentes contrastadas, y para eso tiene que leer Correo del Sur. Dice responsabilidad. Porque si Correo del Sur no vende, también se va al diablo. Claro, y ya, ¿no? Sí, así nomás, como cualquier empresa. ¿No? Si una empresa no rinde, chao. Así nomás es blackout. Listo. Responsabilidad a las horas, a los tiempos, como dirían los ecuatorianos. Tarde Marqués. Con un informe de auditoría externa se busca establecer responsabilidades sobre el déficit económico que pesa sobre la cooperativa de telecomunicaciones Sucre Cotes desde hace años. Ese documento sería presentado próximamente. Bueno. ¿Yo para qué? A ver, dice, vamos a hacer una auditoría, vamos a establecer, vamos a establecer responsabilidades. Después de establecer las responsabilidades, ¿qué viene?
tienes que contratar un equipo jurídico y tienes que gastar plata en ese equipo jurídico. ¿Con qué propósito? Con el propósito de establecer responsabilidades. Pero ¿cuándo diablos se ha logrado establecer una sola responsabilidad respecto a estos supuestos malos manejos? Nunca. Entonces, ¿cuál es el motivo de anunciar que queremos hacer esto para seguir gastando plata? No, señores, vayamos a las cosas claras, concretas, prácticas y seamos pragmáticos en este tipo de situaciones y nos dejemos de anunciar como cosas que vamos a hacer auditoría, vamos a hacer establecer responsabilidades, como si eso va a solucionarnos el problema. No, no, señores, eso no va a solucionar el problema absolutamente para nada, y ya de juicios, de autoridad, de auditorías y demás cosas, ya estamos pues hasta la coronilla, porque nunca se ha llevado a establecer y a decirnos fulano de tal que ha hecho una mala administración, que ha perdido 1 millón de bolivianos por tal acción, está devolviendo el 1 millón. No hay nada. Sí. Si nosotros al otro lado nos fijamos, has perdido 1 millón por acá y por el otro lado pierdes tu tiempo, pierdes energías, pierdes concentración y pierdes dinero haciendo otro tipo de gastos en los procesos judiciales. José Rocha nos dice, el objeto es recuperar la plata, no solo saber de las responsabilidades. Sí, pero tiene que ser así directamente, ¿no? Recuperar la plata y punto. Bueno, ha llegado el tiempo, yo creo, como dice Paya, de que los chuquisaqueños, los sucrenses, etcétera, veamos de frente el horrible rostro de nuestra realidad y que no andemos tratando de hacerle un arreglo cosmético, ¿no? O sea, necesitamos. Porque ahorita así le pongas 1 kilo de estuco a la cara de Cotes, le va a salir lo horrible, está horrible, está feo, o sea, está más feo que pisar caca descalzo. Así de básico está. Ayer pasando otro tema. Pero creo que es el tiempo, ¿no? Y en eso sí me sumo a las palabras de Paya, de que una vez nos dejemos de hacernos pajas en el cerebro y dejar de que nos hagan pajas y nos vendan pajas, ¿no es cierto? Y ver las cosas como son y afrontarlas tal cual. Lo que decíamos ayer, Alex, pasando a otro tema, este asunto de hay otra opinión, perdón. Adelante. José Alberto Guevara, en general, no es justificable pagar salarios altos a los trabajadores si la empresa está en déficit, obvio, ya que esto puede poner en riesgo su viabilidad financiera a largo plazo. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, como cuando los trabajadores altamente remunerados son esenciales, etcétera, etcétera, o cuando la empresa está en una industria altamente competitiva, eso sabemos. En general, se debe buscar un equilibrio entre pagar salarios justos y garantizar la viabilidad financiera a largo plazo, cosa que al parecer no hemos hecho. Ya no se hace eso en Cotes, definitivamente no hay esa situación. Ahora otra opinión. Adelante. Elena Zuna, bienvenida al programa, Elena, por primera vez creo que estás comentando, gracias por comentar, pero dice Elena, qué sinvergüenza este tipo, o sea, robaron y devolverán y eso soluciona, dicen. Bueno. No, ese es el punto, ¿no? Ahora pasando a otro tema, muchísimas gracias por sus comentarios. Hoy día publicamos una nota respecto que la ley prohíbe estacionamientos en diferentes puntos de la ciudad, y para que aquello no ocurra, la alcaldía ha establecido sanciones, multas, sanciones pecuniarias. Esto está heavy. Sí, no, claro, Alex, para, déjame completar la cosa, ¿no? Establece sanciones, pero resulta que ahora el presidente del Consejo, Gonzalo Pallares, dice que está observando esas sanciones y señala que el espíritu de esta normativa no era esa. No era esa de establecer sanciones. Cuestiona si la alcaldía socializó la misma con la ciudadanía. Definitivamente aquí no se entiende, porque si algo queremos definitivamente aplicar en la ciudad, debe venir necesariamente por el establecimiento de estas sanciones. Porque lo otro, pensar que porque vas a ir a charlarle una vez y decirle, mira vos, aquí no puedes estacionarte, esto lo que está pintadito, mira amarillo, bonito, reciencito, que está, no puedes estacionarte, por favor no lo hagas, tienes que ser un ciudadano comprometido con tu ciudad. No funciona y no va a funcionar. Entonces, en esta posición, a mí me parece que es una posición ampliamente demagógica. Como que queriendo decir, no, el pueblo primero tiene que enterarse, el pueblo tiene que saber y demás. No, hay momentos en que la autoridad tiene que aplicar, tomar decisiones y aplicar el principio de la autoridad. Porque cada vez
nos está ganando más la indisciplina de la gente. Sí. Dices, aquí no debes estacionarte, te estacionas. Aquí dices, no debes vender, vendes. Sí. No, y eso no puede ser. Entonces, si este tipo de situación no ha funcionado hasta ahora, pues menos va a decir que con una socialización va a funcionar. Qué bien por la alcaldía, que establezca sanciones y sobre todo que incluso contrate personal para aplicar las sanciones, porque de esa manera sí vamos a aprender, de otra no vamos a aprender definitivamente. Bueno, y sí, y las áreas o 3 puntos críticos de Sucre en los cuales se ha introducido, o al menos toma en cuenta la ley, para restringir el parqueo de móviles, es el mercado campesino. Si ustedes compran Correo del Sur, entonces ahí están establecidas las calles en las cuales no puedes parquear. No, ahora pero yo digo, primero van a pintar. Bueno, primero primero. Claro. Ahora yo digo, señalización. A ver, si estamos hablando del mercado campesino, es un sector pero de se quiere altamente conflictivo, y si es que logran hacer esto del parqueo, que también comiencen a ver la posibilidad de desbloquear las calles de los vendedores, que eso ya es como misión imposible de Tom Cruise, viejo. Pero no les metas otra tarea si ni siquiera están empezando con la primera. Déjalos que hagan eso, a ver, de pronto funciona. A ver, entonces, el uno es el mercado campesino. Aquí en Correo del Sur pueden encontrar todo lo que está marcado por la ley. Después ya la Plaza 25 de Mayo, obviamente, donde ya tenemos una fuerte restricción, pero tal vez se va a endurecer más y van a haber más espacios donde no se puede, señores, parquear. Y por último, la terminal de buses, señores. O sea, alrededor de la terminal de buses el asunto también se pone restrictivo, y bueno, a ver cómo mejora eso, porque si de algo se trata también es de mejorar ahora, la circulación. Sí, claro. Ahora, en el asunto que pedías la anterior semana, o cuando abordamos este tema, decías cuáles son las soluciones, dónde está la creatividad. Esta mañana el alcalde Enrique Leaño, en su conferencia de prensa de los martes, ha indicado que en mayo ya va a salir una convocatoria para que el emprendimiento de la alcaldía con el emprendimiento privado puedan juntarse y empezar a ver esto de los asuntos de los parqueos, que quiere decir lo que se está pretendiendo es crear empresas mixtas. Está muy bien. Mixtas con inversión de la alcaldía y con la inversión privada, para tener estas áreas de estacionamiento, y de pronto eso también se convierta en una alternativa para las personas que sí efectivamente tienen que viajar 20, 30, 40 minutos desde diferentes lugares hasta sus puntos de trabajo, y que de pronto no tengan dónde estacionar el vehículo. Eso tampoco no va a ser bien recibido por la población. Muy bien, antes de irnos, porque creo que ya es de 17, solo que ha desaparecido la Raica. No, han desaparecido todos de aquí, han desaparecido todos. De la radio. Estamos solísimos, en una soledad así ya acongojante. Bueno, quiero rendirle homenaje a un gran amigo, pero también a un gran artista y fotógrafo, que yo creo que era parte, pues, de ese grupo de personas que le dio identidad a nuestra ciudad. Estoy hablando del fotógrafo Waldo Maluenda. Waldo Maluenda nos dejó ayer, después de una larga enfermedad. Entonces Waldo ya está de vuelta al origen, está en su viaje de vuelta al origen, y como dije, yo creo que Waldo ha sido uno de los fotógrafos que ha modernizado la fotografía en Sucre. Era hijo de un chileno, también fotógrafo, ¿no? Waldo Maluenda era su padre, fue fotógrafo. Amigo de mi padre, es decir, eran de esa tanda más o menos en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX vino y se afincó aquí en Sucre, y pues el único, creo, que siguió, digamos, el legado de sus hijos fue Waldo Maluenda, con la fotografía o con la cámara en mano. Y pues, como dije, yo creo que Waldo nos enseñó e inauguró de alguna manera la fotografía contemporánea en Sucre, porque nos enseñó otras formas de ver la ciudad, ¿no es cierto? Otras formas de percibirla, otros rostros, otras plazas, es decir, su ojo fue un ojo único, y un ojo que, pues, como dije, también le dio identidad a la ciudad, le
le dio rostro a la ciudad. Porque durante muchos años se ha constituido en una referencia casi en la esquina de la calle Calvo con la calle Bolívar. Allí funcionaba el estudio fotográfico. Sí. Ahí había la referencia. Uno se acuerda cuando iba a hacer revelar las fotos, todavía estas en papel. Y después el asunto de el cambio de la tecnología ha hecho que estos servicios tengan que cerrar. Y de hecho, claro, la familia de Waldo, con su padre también, han sido una referencia en la fotografía, no solo en el hecho de captar con el lente, sino también de brindar el servicio. Y así es. Sí, yo, por ejemplo, tengo una foto familiar muy querida, ya sin mi padre, pero la foto familiar con mi madre, de todos mis hermanos, que la atesoro mucho, y supongo que muchos sucrenses también tienen fotos similares, ¿no es cierto? La sacó el siempre bondadoso y generoso Waldo Maluenda, a quien no solo, o sea, lo veíamos ahí, lo veíamos en todas partes, pero además era un fotógrafo que como artista siempre lo veías cubriendo pues la actividad de la cultura aquí en Sucre. Pase en su tumba. José Rocha dice al respecto: hasta siempre, Waldo, quedas en la foto de la inmortalidad. Otro tema cortito: la Federación de Profesionales de Chuquisaca no descarta sumarse a las movilizaciones contra la gestora pública. Si el burro ya ha salido del corral y si se ha puesto ya la tranca, ¿qué sentido tiene esta clase de anuncios? Ya. Bueno, estamos a martes. Quiero recordar que el jueves, una vez más, tenemos Cine Club Teixidó. La semana pasada fue Cuestión de Fe y estuvo lleno los 2 días. Y ahora cierran este ciclo de Loaiza, de padre e hijo, de Marcos Loaiza y Alejandro Loaiza, con esta maravillosísima película que ha sido ya premiada en 30 festivales, que se llama Utama. Entonces el jueves vamos a regalar desde mañana entradas aquí en el mejor programa Fútbol de Cuba. Hasta mañana.